En el arresto y en el juicio a Jesús de Nazaret, esa noche de Jueves Santo, la noche de jueves a viernes de Semana Santa, solamente están involucrados los sacerdotes saduceos del Templo de Jerusalén. Esto es muy significativo, porque si nosotros leemos en los evangelios sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas, los interlocutores de Jesús durante los 3 años que Jesús está predicando en la región de Galilea no son los sacerdotes saduceos, son los rabinos fariseos. Durante 3 años Jesús predica en la región de Galilea y él discute todo el tiempo con los fariseos, intercambia con los fariseos opiniones, debate con ellos, a veces se pelea con ellos. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Pero en otras ocasiones se lleva bien con ellos. Los fariseos lo invitan a comer a su casa, los fariseos le avisan cuando Herodes está persiguiéndolo para matarle, en algunas ocasiones los fariseos de Galilea lo reconocen como maestro, y cuando le van a preguntar lo llaman rabí, rabino Jesús, rabí Yeshua, y de repente, cuando Jesús llega a Jerusalén 3 años después, y se dispone a celebrar Pesaj en la ciudad de Jerusalén, que es en la época en la cual él va a ser crucificado en el monte Gólgota, de repente sus interlocutores dejan de ser los rabinos fariseos y pasan a ser los sacerdotes saduceos. Y es en ese contexto cuando él va a ser crucificado. Este detalle es muy importante y muchas veces pasa desapercibido. Y para poder entender por qué este giro brusco, dramático, en la narración de los evangelios, por qué de repente los interlocutores de Jesús pasan de ser los fariseos a ser los saduceos, tenemos que entender cómo estaba constituida la sociedad judía en la época de Jesús. Y para eso tenemos que entender también que Jesús es un judío en su tierra. Si queremos entender a Jesús, hay que situar a Jesús en todo su contexto histórico y entenderlo en sus coordenadas culturales, sociales, económicas y religiosas de la Judea del siglo I. En la Judea del siglo I, los fariseos vivían principalmente en las regiones periféricas. Había fariseos en Jerusalén, por supuesto que sí, pero principalmente quienes dominaban la vida social, política y religiosa de Jerusalén eran los sacerdotes saduceos. En las regiones periféricas, como por ejemplo en Galilea, predominaban los rabinos fariseos. Los fariseos eran miembros por lo general de las clases bajas, de las clases populares, y tenían oficios populares. Por ejemplo, eran pescadores, eran agricultores, eran zapateros, eran carpinteros. Los saduceos, en cambio, no tenían estos oficios y tampoco eran de la clase baja, eran aristócratas, eran de la clase alta. Y a diferencia de los fariseos que vivían en las regiones periféricas, como en Galilea, los saduceos principalmente vivían en Jerusalén. De este mismo modo, los saduceos eran aliados políticos de Roma. Los fariseos, en cambio, tenían todo el tiempo una relación de tensión con las autoridades romanas. Los fariseos querían expulsar a los romanos de la tierra de Israel. No veían con buenos ojos la presencia de las legiones romanas en las regiones de Galilea y Judea, y por tanto a la tensión religiosa, a la tensión económica y social, se sumaba también una tensión política entre los fariseos y los saduceos. En ese contexto, Rabí Yeshua bar Yosef, es decir, Jesús de Nazaret, llega a Jerusalén con sus discípulos. ¿Qué es lo primero que hace Jesús, según los evangelios sinópticos? Cuando Jesús llega a Jerusalén con sus discípulos, entra al templo de Jerusalén. Es un peregrino judío que viene a Jerusalén para celebrar la fiesta de Pesaj y por tanto entra al Bet HaMikdash, al templo de Jerusalén. Cuando entra al Bet HaMikdash, ve que en el Bet HaMikdash hay corrupción. Los negocios están por todas partes y los precios además son altísimos. Jesús entra en crisis y leemos en los evangelios sinópticos que da vuelta las mesas de los cambistas y da vuelta las mesas de los vendedores de palomas. Las palomas eran los animales que luego se sacrificaban en el altar del templo. En ese momento, Jesús está tomando una posición política al respecto de lo que opina del templo y al respecto de lo que opina también de quienes monopolizan el templo, que son los sacerdotes saduceos. Y nosotros leemos claramente en el Evangelio, y estoy abriendo ahora el Evangelio de Marcos, pero aparece también en los Evangelios sinópticos de Lucas y de Mateo, que a partir de ese momento
cuando Jesús vuelca las mesas de los cambistas, Marcos capítulo 11, los sumos sacerdotes comenzaron a buscar la manera de acabar con él porque le tenían miedo, porque la gente lo admiraba. Esto es súper importante de entender. ¿Por qué los sacerdotes saduceos? ¿Por qué los sumos sacerdotes? ¿Por qué los Coanim, aquellos que administran el templo, tienen miedo de Jesús? Hay que entender que aquí el problema no es teológico. El problema no es que Jesús sea un hereje. El problema no es que Jesús sea un blasfemo. El problema no es que Jesús interpreta la Torá de otra manera. No es ese el problema. El problema principal de los sacerdotes saduceos en contra de Jesús es su actitud política. Y aquí es importante entender que a diferencia de los saduceos, los fariseos esperaban la llegada del Mesías. Pero no solamente es importante entender que los fariseos esperaban la llegada del Mesías, sino es importante entender qué significa el término Mesías para el judaísmo del siglo I. Para el judaísmo del siglo I, el término Mesías, Mashiach, es un término que tiene una connotación política. El Mashiach, el Mesías, es el rey de los judíos. Mashiach significa ungido. El ungido es el rey de los judíos descendiente del rey David, aquel que se va a proclamar como soberano del pueblo judío en su tierra y por tanto va a expulsar a los invasores y el pueblo de Israel va a volver a recuperar su independencia en una monarquía con un Mashiach, con un ungido que va a ser el rey de todos los judíos. Si Jesús entra al templo y lo primero que hace es una acción revolucionaria en contra de los sacerdotes, para los sacerdotes esto es una declaración política muy peligrosa, porque había una interpretación en la época de Jesús, en el siglo I, que postulaba que el templo estaba totalmente corrompido y había que purificarlo. Es por eso que esta escena ha pasado a la historia como la purificación del templo que realiza Jesús. Si Jesús tiene muchos seguidores y mucha gente lo escucha y queda admirada por su enseñanza, existe el peligro de que Jesús sea proclamado Mashiach. Incluso si él no se proclama Mashiach a sí mismo, puede ser que sus seguidores lo vean como un Mesías potencial, y esto podría alborotar a las masas, sobre todo en la época de Pesaj, porque Pesaj es la fiesta en la que el pueblo judío rememora su libertad, y por tanto en Pesaj la ciudad de Jerusalén era un hervidero, y los tumultos y los alborotos y los intentos de sedición se encontraban en cada esquina. Los sacerdotes en ese momento se dan cuenta de que tienen que acabar con él, porque lo identificaban como un líder fariseo con el potencial de alborotar a las masas. Y esto era muy peligroso, porque si las masas se alborotan gracias a que Jesús de Nazaret está cometiendo ciertas acciones de purificación en el templo, o debido a las palabras de Jesús de Nazaret que incentiva la rebelión del pueblo judío en contra de Roma o a favor de la purificación del templo, esto podría conllevar en una rebelión del pueblo judío en contra de Roma. Y si hay una rebelión del pueblo judío en contra de Roma, los sacerdotes saduceos, que eran aristócratas acomodados del régimen, aliados de Roma, podrían perder su estatus privilegiado. Roma podría quitarles el templo. Roma podría incluso destruirles el templo. Es decir, los sacerdotes saduceos ven que su estatus corre peligro debido a las acciones que interpretan como sediciosas de Jesús de Nazaret. Y es por eso que a partir de ese momento van a buscar la manera de acabar con él. Había en la época de Jesús una alianza romano-saducea entre los romanos y los sacerdotes del templo, con el objetivo de sacarse de encima y de manera preventiva a cualquier rabino fariseo que amenace el statu quo, que amenace con la estabilidad del templo, que amenace la estabilidad de la región y que posibilite o incentive una rebelión armada en contra de los romanos y en contra también de los saduceos. Y por eso quienes detienen a Jesús son los sacerdotes del templo. Y es por eso que en el momento en el que detienen a Jesús, lo entregan a Poncio Pilatos. El Sanedrín no estaba reunido en pleno esa noche de jueves a viernes.
era la noche de Pesaj y el juicio a Jesús, que en teoría se le realiza en la casa del corrupto sumo sacerdote saduceo Caifás, fue un juicio totalmente ilegal. Según leemos en los evangelios sinópticos, los testigos que traían eran falsos y además se contradecían entre sí. Y es por eso que la acusación que hacen de Jesús es la de líder rebelde. Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Y es por eso que lo condena Roma y no el pueblo judío. Porque la acusación es política y es por eso que él muere crucificado en la cruz. Porque la crucifixión era la manera que tenía Roma de condenar a muerte a aquellos que se habían rebelado en contra del imperio. Y es por eso que podemos entender ahora el cartel que le colocan a Jesús en la cruz. INRI, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Iesus Nazarenus, Rex Judaeorum. INRI es el acrónimo de esta frase en latín. Lo están acusando de ser el rey de los judíos. Y si Jesús es el rey de los judíos, significa que es un rebelde en contra de Roma. Porque el rey de los judíos es un rey independiente al César que hay en Roma. Y por tanto, proclamarse Mesías en el judaísmo del siglo I, o no importa que te proclamen Mesías tus discípulos, o tener el potencial de realizar una rebelión mesiánica en la Judea del siglo I, es un acto político de rebelión en contra de Roma. Y es por eso que quien lo crucifica es Roma, bajo el cargo de ser un rebelde sedicioso, que quiere realizar una rebelión en contra de Roma para promover sus ideales.